Continuando con la interpretación del derecho tributario, vamos a analizar los siguientes métodos. El método sistemático. El método sistemático es muy fecundo debido principalmente a dos razones que son los que le dan la esencia y el deber ser al método sistemático, como lo son la existencia de varios ordenamientos tributarios. En Guatemala nosotros no tenemos ese tipo de dilemas de existencia de varios ordenamientos tributarios derivado de nuestro propio sistema tributario y nuestro propio sistema como país, ya que somos un país republicano. Este tipo de situaciones se da en países federados como México y la Argentina, en el que cada una de las federaciones tiene su propio sistema tributario, aunque el país en general tiene un sistema tributario general también. Y países como los europeos, especialmente España, que está dividido por medio de comunidades, y cada una de las comunidades tiene un sistema tributario diferente adicional al sistema tributario en general. Por ejemplo, en Andalucía es de conocimiento público que el impuesto de herencia, legados y donaciones es tan alto que muchas personas deciden renunciar a la herencia por no pagar un impuesto tan alto, mientras en Madrid el impuesto es mucho más bajo. Entonces, en ese tipo de sistemas tributarios, en ese tipo de complejos sistemas tributarios, es donde se aplica este método por los diferentes sistemas tributarios que coexisten dentro de un mismo país, cosa que en Guatemala no se da. La siguiente razón es la repetición de situaciones ante el gravamen paralelo de determinados fenómenos económicos. Bueno, acá sí se puede dar en cualquier país porque hay situaciones que pueden ser paralelas, pero no son exactamente las mismas. Y que puede dar lugar a una doble tributación o a que se pueda percibir que existe una doble tributación. Ejemplo de lo anterior es el impuesto de distribución de combustibles y sus derivados y el impuesto al valor agregado. Veamos. El hecho generador del impuesto sobre combustibles y sus derivados es la distribución de los combustibles y sus derivados. El impuesto al valor agregado es la compra-venta de bienes inmuebles y la prestación de servicios. Se ha discutido mucho si aquí existe o no existe una doble tributación por la raíz del hecho generador de los dos impuestos. Veamos, para que salga a distribución un producto debe llevar aparejado una factura. Por ejemplo, el combustible. Cuando el combustible sale del lugar en donde se encuentra en el puerto, en ese momento tiene que salir con una factura, porque no puede salir de allí si no existe una factura. Y esa factura da surgimiento al impuesto al valor agregado, a la relación jurídico-tributaria del impuesto al valor agregado. Esta discusión desde que surge este impuesto se ha venido manifestando. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en una sentencia estableció que no existía doble tributación, aunque para muchos de los estudiosos del derecho tributario sí existe doble tributación porque son paralelos la distribución y la compraventa de bienes inmuebles. La distribución no puede existir sin una factura y la compra-venta de bien inmueble necesariamente también necesita una factura. Para muchos de los estudiosos de este tema sí existe doble tributación. Sin embargo, pues la Corte de Constitucionalidad ya estableció que no existía y coexisten en Guatemala esos dos impuestos que muchos creemos, en mi opinión personal, que sí existe una doble tributación. Después tenemos el método evolutivo. La sociedad evoluciona constantemente y las normas
también evolucionan conforme va evolucionando la sociedad. Las leyes se van modificando conforme a las necesidades que se van dando dentro de la sociedad. Y el marco tributario, el derecho tributario, pues no está ajeno a esa evolución constante de la sociedad y por lo tanto tiene que estarse actualizando. Prueba de ello es que la mayoría de los gobiernos que han estado en Guatemala en la época democrática, pues han realizado lo que ellos llaman reformas tributarias, que no han sido reformas tributarias. Acá en Guatemala no ha existido una reforma tributaria desde que vivimos en democracia, porque para que exista una reforma tributaria debe modificarse todas las leyes tributarias, hacerlas coherentes en sí, que no puede existir una duda de si hay doble o no hay doble tributación, ningún tipo de duda, y todas las leyes tributarias deben de tener todos los elementos de la tributación, como es el hecho generador, el sujeto pasivo, la base imponible, las exenciones. Eso nunca sucedió en Guatemala. Todos los gobiernos nos han vendido que ha habido una reforma tributaria, pero no. Lo que ha existido son modificaciones a las leyes tributarias. Lo que existió, por ejemplo, en el decreto 10-2012 fue una creación de nuevos tipos tributarios, una modificación, pero realmente una reforma tributaria no ha existido en el país. Y el método evolutivo, eso es lo que estudia, cómo evoluciona constantemente el derecho en sí, de acuerdo a fenómenos socioeconómicos, fenómenos culturales y fenómenos también puramente económicos y financieros. Sin embargo, en Guatemala pues sí nos sirve bastante el método evolutivo, ya que analizamos desde la evolución del código tributario, que a raíz del primer código tributario hemos visto su evolución constante. También el impuesto al valor agregado ha ido evolucionando, se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades del momento. Un ejemplo, todos sabemos que existe la devolución del crédito fiscal para los exportadores. Sin embargo, como hecho generador del impuesto al valor agregado, no existía la importación como hecho generador. Por lo tanto, se tuvo que modificar la ley del impuesto al valor agregado para incluir la exportación como hecho generador, para que los exportadores tuvieran derecho al reclamo de la devolución del crédito fiscal. O sea que sí se tiene que estar evolucionando constantemente la norma tributaria, pero no ser parchada, pero con estudios económicos, estudios jurídicos que le puedan dar esa evolución, porque si no nos encontramos ante un galimatías, porque encontramos con que hay normas que se contraponen entre sí, y eso naturalmente lo que crea más que todo es confusión. O sea que el método evolutivo es sumamente importante, pero no desarrollado desafortunadamente en Guatemala. Después nosotros nos encontramos con el método de la interpretación según la realidad económica, y aquí encontramos tres elementos esenciales: su finalidad, su significado económico y el desarrollo de las circunstancias. ¿Cuál es la finalidad de toda norma tributaria? Que el Estado obtenga más recursos. Todas las normas tributarias que se crean, las que están por crearse y las que se han creado, las vigentes, todas estas normas tributarias, el objetivo es que el Estado tenga cada día más ingresos para sus propios fines, tanto administrativos como de gasto público. La segunda es su significado económico, y en relación a este significado económico nosotros podemos evaluar lo siguiente. Primero, el significado económico para el contribuyente. ¿Cuál es el significado económico de la modificación del impuesto sobre la renta cuando crea un tipo impositivo del 5% o del 7%
para la persona que va a pagar ese impuesto. El significado económico, si es el 5%, dependiendo del ingreso, pues si son 1,000 quetzales, ese significado económico es mucho más alto que para el que va a percibir 10,000 quetzales. El significado económico, entonces, por lo tanto, es más fuerte, dependiendo de la situación económica de cada quien, porque el impacto dentro de su economía personal será mucho más alto. También otro elemento es el desarrollo de las circunstancias. Se ha discutido mucho y existe un libro precisamente que desarrolla ese método de interpretación. Es un libro argentino que desarrolla ese método de interpretación, las circunstancias. Por ejemplo, cuando existe un acto delincuencial como un secuestro, como una extorsión, ¿cómo se va a anotar en la contabilidad la salida de ese dinero? El delincuente no va a dar una factura, pero ¿cómo se va a justificar que salió, más aún cuando son grandes cantidades de dinero? Acá es muy difícil que se pueda justificar, porque no hay un documento legal que pueda establecer la salida de ese dinero, cómo fue que salió, más que todo si se trata de una empresa individual en la que la persona es la que saca el dinero y se le entrega al delincuente. Por lo tanto, este método de interpretación pues ha tenido sus críticas, más que todo en otros países, principalmente por esas situaciones que estamos observando y que en la práctica es bastante difícil de poder comprobar, principalmente el último elemento. Después tenemos el método principalista. El método principalista de Guatemala es esencial, es uno de los más importantes, porque en Guatemala el sistema tributario no tiene como principio el bienestar general, aunque el artículo 135 de la Constitución establece que todos tenemos la obligación de pagar impuestos como un deber cívico, pagar impuestos. Sin embargo, no está establecido literalmente en la Constitución que sea para el interés general. Nosotros tenemos aquí los principios constitucionales de la tributación, más para analizar las leyes tributarias y saber si se está violando alguno de los principios constitucionales de la tributación. Cuando presentamos nosotros un recurso de revocatoria, un contencioso administrativo o económico coactivo, nosotros lo que analizamos es saber qué principios son los que se están violando. Si se está violando el debido proceso, por ejemplo, si hay algún acto tanto procedimental como procesal que no se llevó a cabo, se está violando el debido proceso. Y eso es lo que nosotros analizamos. O sea, este método principalista, por lo tanto, en Guatemala es esencial, es referente de amparo de inconstitucionalidades, de recursos, incluso dentro de la jurisdicción, tanto económico, coactivo, contencioso administrativo, incluyendo el penal. Nosotros nos abocamos mucho a este método principalista porque los principios que son garantías constitucionales de la tributación son base de nuestro alegato o de muchas veces pues nuestra defensa, y dependiendo cómo se plantee la defensa, pues naturalmente podemos ganar el caso porque se violentó algún principio constitucional de la tributación. Muchísimas gracias.